El estrecho sendero entre deseos. Capítulo 4. Mediodía. Pájaros. Bast no paró de correr hasta llegar al vallecito y para cuando lo hizo estaba sudado como un caballo de carreras. La camisa se le adhería a la piel y le molestaba y, mientras bajaba la pendiente de la orilla hasta el agua, se la quitó por la cabeza y se secó el sudor de la cara con ella. Allí, un saliente de piedra plano y alargado se adentraba en Little Creek, formando uno de los lados de una tranquila poza en la que el riachuelo se remolinaba. Las ramas de unos sauces colgaban sobre el agua y hacían de aquel rincón un lugar íntimo y sombreado. Unos arbustos tupidos cubrían la ribera y las aguas estaban lisas, tranquilas y transparentes. Con el torso desnudo, Bast se colocó sobre el saliente de piedra. Cuando iba vestido, su cara y sus manos, largas y hábiles, le hacían parecer muy delgado, pero sin ella, se le veían los hombros asombrosamente musculosos, más propios de un peón del campo que de un holgazán que hacía poco más que deambular todo el día por una posada vacía. Una vez fuera de la sombra que proyectaban los sauces, se arrodilló y hundió su camisa en el agua de la poza. Entonces la retorció por encima de su cabeza. El agua estaba fría y Bast se estremeció un poco. Se frotó enérgicamente el pecho y los brazos y se sacudió las gotas de agua de la cara. Dejó la camisa a un lado. Se sujetó al canto de piedra que formaba el borde de la poza. Inspiró hondo y sumergió la cabeza. El movimiento hizo que los músculos de su espalda y sus hombros se contrajeran. Al cabo de un momento, sacó la cabeza, resopló un poco y se sacudió el agua del pelo. Entonces se levantó y se echó el pelo hacia atrás con ambas manos. El agua resbalaba por su torso cubierto de vello oscuro y formaba surcos que se prolongaban por su plano abdomen. Se sacudió de nuevo y fue hasta un oscuro recoveco, bajo una cornisa de roca. Tanteó un poco y al cabo de un momento sacó una pastilla de jabón de color mantequilla. Volvió a arrodillarse al borde del agua, sumergió la camisa varias veces y empezó a frotarla con el jabón. Tardó bastante porque no tenía tabla de lavar y evidentemente no quería estropear la camisa frotándola contra las ásperas piedras. Enjabonó y aclaró la camisa varias veces retorciéndola con ambas manos y haciendo que los músculos de sus brazos y sus hombros se tensaran y se marcaran. Hizo un trabajo muy concienzudo, aunque cuando terminó estaba completamente empapado y salpicado de espuma. Entonces, extendió su camisa sobre una roca donde daba el sol y la puso a secar. Empezó a desabrocharse el pantalón, pero se detuvo y ladeó la cabeza, golpeándose la sien con el pulpejo de la mano, como si intentara sacarse agua del oído. Tal vez fuese porque tenía agua en el oído, por lo que Bast no oyó los grititos de emoción procedentes de los arbustos que cubrían la orilla. Era un sonido que habría podido confundirse con el de unos gorriones trinando entre las ramas, una bandada de gorriones, incluso varias bandadas. ¿Y tampoco vio moverse los arbustos? Ni se fijó en que entre las ramas colgantes del sauce había colores que normalmente no se encuentran en los árboles. Un rosa pálido aquí, un rubor allá, de pronto un amarillo chillón o un azul purpúreo. Y aunque es cierto que hay blusas y vestidos de esos colores, bueno, también los lucen los pájaros, los jilgueros y los arrendajos, por ejemplo. Además, los chicos y las chicas del pueblo sabían perfectamente que el joven moreno que trabajaba en la posada era tremendamente miope y también un poco tonto. Así que los pájaros trinaban en los arbustos y Bast siguió trabajando el nudo del cordón del pantalón, que por lo visto le estaba dando problemas. Lo manipuló un poco más hasta que, frustrado, de repente, se estiró como un gato y todo su cuerpo se dobló como un arco. Finalmente consiguió deshacer el nudo del cordón y se quitó el pantalón. Debajo no llevaba nada y cuando lo tiró al suelo, proveniente del sauce, se oyó un chillido que habría podido ser un pájaro más grande. Tal vez una garza o un cuervo. Y si al mismo tiempo una rama se sacudió bruscamente, bueno, quizá un pájaro que estaba posado en ella se hubiese inclinado demasiado y estuvo a punto de caerse.
Desde luego, era lógico pensar que unos pájaros fuesen más torpes que otros. Por suerte, en ese momento, Bast miraba hacia otro lado. Entonces se zambulló en el agua, chapoteando como un niño y jadeando de frío. Al cabo de unos minutos fue hacia una parte menos profunda de la poza, donde el agua le llegaba por la estrecha cintura. Bajo el agua, un observador atento habría visto que el joven tenía unas piernas un poco raras. Pero aquel era un sitio sombreado, y todo el mundo sabe que el agua desvía de un modo extraño la luz y logra que las cosas parezcan lo que no son. Además, los pájaros no son unos observadores muy atentos, sobre todo cuando hay otros lugares más interesantes en los que fijar la vista. Al cabo de aproximadamente una hora, todavía algo húmedo y oliendo a jabón de madreselva, Bast trepó por el peñasco donde estaba seguro de haber dejado el libro de su maestro. Era el tercer peñasco que escalaba en la última media hora, en busca de un árbol en concreto. Cuando llegó arriba, Bast se relajó al ver el acebo. Vio la rama y el recoveco tal como los recordaba, pero el libro había desaparecido. Dio una rápida vuelta alrededor del árbol y comprobó que no se había caído al suelo. Sopló una ráfaga de viento y Bast vio un blanco parpadeo semejante al de una banderita. De pronto se estremeció temiendo que pudiese ser una hoja que se hubiese desprendido. Había pocas cosas que enfureciesen más a su maestro que un libro maltratado. Pero no. Bast estiró un brazo y no tocó la cubierta de piel del libro, tal como esperaba, sino que sus dedos encontraron una gruesa tira de corteza de abedul sujeta de una piedra. La tomó y vio las letras burdamente talladas en el dorso. Necesito hablar contigo. Es importante. Raik. Bast acababa de llegar al árbol del rayo cuando vio salir del claro a una niñita que llevaba un vestido azul con volantes. Mientras ella se le acercaba despacio, Bast introdujo la mano en su saquito, removió y la sacó. Miró hacia abajo y vio destellos dorados contra un trozo liso y negro de pizarra. Unas líneas de delicado grabado trazaban una cadena en la piedra. A la luz del sol, brillaba como si fuera de oro. La niña no se detuvo en el itinolito, sino que siguió avanzando con dificultad por la ladera de la colina. Era más pequeña que la mayoría de los niños que iban al árbol. Debía tener 6 o 7 años. Llevaba unas bonitas bailarinas y cintas de color morado oscuro entrelazadas en el pelo meticulosamente rizado. Era la primera vez que Bast la veía, pero Newarre era un pueblo pequeño. Aunque no la conociese, habría podido adivinar por su ropa fina y su olor a agua de rosas que era Viet, la hija pequeña del alcalde. La niña subió la colina con firme determinación. Llevaba algo peludo en el pliegue del codo. Cuando llegó a la cima, se detuvo y se quedó allí plantada, un poco sudorosa y algo nerviosa, pero supo esperar. Bast la observó un momento en silencio y luego, poco a poco, se levantó. ¿Conoces las normas? Le preguntó con seriedad. Viet permaneció quieta, con sus cintas moradas en el pelo. Era evidente que estaba un poco asustada, pero miró a Bast desafiante, sacando el labio inferior, y dijo que sí con la cabeza. ¿Cuáles son? La niña se pasó la lengua por los labios y empezó a recitar con un sonsonete. Si no eres más alto que el itinolito, señaló la piedra al pie de la colina, puedes venir al árbol, pero tú solito. Se llevó un dedo a los labios, haciendo el gesto de pedir silencio. Pero de esto no dirás, para, la interrumpió Bast bruscamente, y Viet dio un respingo. Los dos últimos versos hay que pronunciarlos tocando el árbol. La niña palideció un poco al oír eso, pero dio unos pasos adelante. Puso una mano sobre el tronco descolorido del árbol ya muerto y carraspeó. Luego hizo una pausa y moviendo los labios en silencio, repitió el comienzo del poema hasta llegar al punto en donde lo había dejado. De esto no dirás ni una palabra si no quieres que a ti un rayo te parta.
Cuando pronunció la última palabra, Viet dio un gritito y retiró la mano, como si algo le hubiese picado. Abrió mucho los ojos al mirarse la yema de los dedos y ver que estaban intactas, de un rosa perfectamente incólume. Bast se tapó la sonrisa con una mano. Muy bien, dijo Bast. Ya sabes las normas. Yo guardo tus secretos y tú guardas los míos. Puedo responder preguntas o ayudar a resolver problemas. Se sentó otra vez, con la espalda apoyada en el árbol, ahora que sus ojos estaban a altura de la niña. ¿Qué quieres? Viet le tendió la bolita de pelusa blanca que llevaba en el pliegue del codo. La bolita maulló. ¿Es un gato mágico? Preguntó. Bast tomó al gatito con una mano y lo examinó. Era casi completamente blanco y estaba adormilado. Tenía un ojo azul y el otro verde. Pues sí que lo es, dijo ligeramente sorprendido. Al menos un poco, añadió antes de devolvérselo. Ella asintió con seriedad. Quiero llamarlo Princesa Buñuelo de Azúcar. Bast se quedó mirándola. Bien, dijo. La niña lo miró frunciendo el ceño. Pero no sé si es niño o niña. Ah, dijo Bast. Alargó la mano, tomó al gatito, lo acarició y se lo devolvió a Viet. Es niña. La hija del alcalde lo miró fijamente, entornando los ojos. ¿Seguro que no me mientes? Bast se quedó un momento atónito y luego se rió. ¿Por qué me has creído la primera vez y no la segunda? Le preguntó. Porque yo ya me había dado cuenta de que era un gatito mágico, contestó Viet, mirando al cielo con gesto de exasperación. Solo quería asegurarme, pero no lleva falda, no tiene cintas ni lazos. ¿Cómo sabes que es niña? Bast abrió la boca, luego la cerró. No estaba ante la hija de un granjero. Viet tenía una institutriz y un armario lleno de ropa. No se pasaba el día entre cerdos y cabras. Nunca habría visto nacer un cordero. Era una pregunta fácil. Lo que no sería nada fácil era un alcalde furioso irrumpiendo en la roca de guía y exigiendo saber por qué de pronto su hija conocía la palabra pene. Con todo, la respuesta era bastante sencilla. De todas formas, Bast prefería decir la verdad más grande que la más pequeña. Los lazos y las faldas no tienen demasiada importancia, explicó. Ella decidió ser niña y por lo tanto es niña. Viet lo miró con recelo. Pero, ¿cómo sabes que lo decidió? Entonces abrió mucho los ojos. ¿Puedes hablar con los gatos? Sí, contestó Bast con algo de engreimiento. Viet abrió aún más los ojos y se hinchó visiblemente de emoción. Inspiró hondo, retuvo el aire y lo soltó lentamente. Dicen que eres listo. Lo soy, admitió Bast. Cualquiera puede hablar con los gatitos, ¿no? Bast le sonrió. Tendría que andarse con cuidado con ella. Dentro de un par de años sería tan espabilada como Costrel. Sí, cualquiera puede, si quiere. A lo que me refiero, dijo ella, poniendo mucho énfasis en las palabras, es si los gatitos hablan contigo. Y se apresuró a añadir, de forma que tú los entiendas. No, contestó Bast, y a continuación corrigió su respuesta para ser completamente sincero. Casi nunca. Viet arrugó mucho el ceño, furiosa. Entonces, ¿cómo sabes que decidió ser niña? Él titubeó. Prefería no mentir. No allí. Pero no había prometido responder la pregunta. De hecho, no había llegado a ningún acuerdo con ella, y eso facilitaba las cosas. Le hago cosquillas en la barriga, dijo Bast. Y, si me guiña el ojo, sé que es niña. Eso pareció satisfacer a Viet, que asintió con expresión seria. ¿Qué puedo hacer para que mi padre me deje quedármela? ¿Ya se lo preguntaste de buena manera? Ella asintió con la cabeza y añadió,
Papá odia a los gatos. ¿Ya gritaste y pataleaste? La niña puso los ojos en blanco y dio un suspiro de exasperación. Lo intenté todo. Si no, no habría venido aquí. Bast se quedó pensativo un momento. Bueno, primero consigue algo de comida que aguante un par de días. Galletas, manzanas, nada que huela demasiado. Escóndela en tu habitación en donde nadie pueda encontrarla, ni siquiera tu institutriz, ni la sirvienta. ¿Tienes algún sitio así? La niña dijo que sí. Luego, ve a preguntárselo otra vez a tu padre. Sé amable, educada. Si sigue negándose, no te enfades. Solo dile que quieres mucho a la gatita. Dile que, si no puedes quedártela, temes morir de tristeza. Aún así dirá que no, contestó la niña, convencida. Bast se encogió de hombros. Es probable, pero luego viene la segunda parte. Esta noche picotea tu cena. No te la comas, ni siquiera el postre. La niña fue a decir algo, pero Bast levantó el dedo índice para hacerla callar. Si alguien te pregunta, limítate a decir que no tienes hambre. No menciones a la gatita. Cuando te quedes a solas en tu habitación, cómete la comida que hayas escondido. La niña se quedó pensativa y Bast continuó. Mañana, no te levantes de la cama. Di que estás muy, muy cansada. No te comas el desayuno. No te comas la comida. Puedes beber un poco de agua, pero solo en pequeños sorbos. Quédate en la cama. Cuando pregunten qué te pasa, Viet sonrió. Digo que quiero a mi gatita. Y Bast negó con la cabeza con gesto serio. No, eso lo estropearía todo. Di que solo estás cansada. Si te dejan sola, puedes comer. Pero ten cuidado. Si te atrapan, puedes olvidarte de tu gatita. La niña escuchaba atentamente, muy concentrada y con la frente arrugada. A la hora de la cena estarán preocupados. Te ofrecerán más comida, tus platos favoritos. Sigue diciendo que no tienes hambre, que estás cansada. Quédate en la cama, no hables. Pásate todo el día así. ¿Puedo levantarme para ir a hacer pis? Bast asintió. Pero no te olvides de fingir que estás muy cansada. Nada de jugar. Al día siguiente estarán asustados. Llamarán al médico, intentarán darte caldo, lo intentarán todo. En algún momento aparecerá tu padre y preguntará, ¿qué te pasa? Entonces es cuando te pones a llorar, pero nada de dar aullidos, nada de farfullar, solo lágrimas. ¿Sabes hacer eso? Sí. Bast arqueó una ceja. La niña puso los ojos en blanco y lanzó un suspiro de exasperación impropio de esa tierna edad. Entonces miró fijamente a Bast, parpadeó, volvió a parpadear y de pronto las lágrimas se acumularon en sus ojos hasta que desbordaron y rodaron por sus mejillas. Como artista, Bast admiraba el talento natural cuando lo encontraba. Se puso a aplaudir con un gesto solemne. Viet hizo una pequeña reverencia, breve, como el saludo de un esgrimista. Aún no te he enseñado cómo hago puché. Estoy seguro de que es impresionante. La interrumpió Bast sin una pizca de burla y luego continuó. Pues haces eso. Solo las lágrimas. No digas nada hasta que venga tu padre y te pregunte. Entonces le dices que echas de menos a tu gatita. Recuerda que se supone que estás débil. Llevas días sin comer. Te limitas a llorar y dices que echas tanto de menos a la gatita que ya no quieres seguir viviendo. La niña se lo pensó durante un largo minuto mientras acariciaba a la gatita distraídamente con una mano. Al final, asintió. De acuerdo. Se dio la vuelta para irse. Espera. Bast la detuvo. Te di dos respuestas y una forma de conseguir a tu gatita. Me debes tres cosas. La niña se volvió. Su expresión era una extraña mezcla de sorpresa y bochorno. No traje dinero, dijo sin mirar a Bast a los ojos. No hace falta. Puedes pagar con favores, trabajos.
¿Secretos? Viet se quedó pensativa. "Mm, Papá esconde la llave de su caja fuerte dentro del reloj de la repisa de la chimenea". Bast asintió en señal de aprobación. Ya tenemos uno. Ella miró al cielo sin dejar de acariciar a su gatita. "Mm, una vez vi a mamá besando a la sirvienta". Bast arqueó una ceja. Ya tenemos dos. La niña se metió un dedo en la oreja y lo agitó. Me parece que ya está. ¿Y un favor? Necesito que me traigas 2 docenas de margaritas con el tallo largo y una cinta azul y 2 ramos de gemíleas. Viet arrugó la cara en señal de confusión. ¿Qué son gemíleas? Son flores, contestó Bast, también desconcertado. A lo mejor tú las llamas balsaminas. Son silvestres, crecen por todas partes, añadió, e hizo un amplio ademán con ambas manos. ¿Te refieres a los geranios? Bast negó con la cabeza. No, tienen los pétalos independientes y son de este tamaño. Formó un círculo con el pulgar y el dedo corazón. Las hay amarillas, naranjas, rojas. La niña lo miró sin comprender. La viuda Krill las tiene en su jardinera, prosiguió Bast. Cuando tocas las vainas de las semillas se abren. El rostro de Viet se iluminó. ¡Ah! ¿Te refieres a las no me toques? Dijo con un tono algo más que ligeramente condescendiente. Puedo traerte las que quieras, eso está muy fácil. Se dio la vuelta y echó a correr colina abajo. Bast la llamó antes de que hubiera dado 6 pasos. Espera. Cuando ella se dio la vuelta, Bast le preguntó, ¿qué dirás si alguien quiere saber para qué son las flores que estás recogiendo? Ella puso otra vez los ojos en blanco. Le diré que no es asunto suyo, dijo con algo de vehemencia, porque mi papá es el alcalde. Viet se marchó y Bast se tumbó sobre la hierba de la colina y cerró los ojos. No llevaba ni un cuarto de hora dormido cuando hendió el aire un agudo silbido. No era muy fuerte, pero su sonido hizo que Bast se incorporara tan deprisa como si hubiese oído un grito. Volvió a sonar aquel silbido y Bast se levantó como si fuese una marioneta y tuviese una cuerda atada alrededor del corazón. Contuvo el impulso de echar a correr como un perro al que llaman para comer y se obligó a desperezarse y girar la cabeza hacia uno y otro lado mientras se pasaba los dedos por el pelo, todavía húmedo. Miró hacia abajo desde lo alto de la colina y no vio a ningún niño esperando junto al Itinolito. Entonces echó un vistazo a los alrededores y, para tratarse de alguien tan miope como se suponía que era, no tardó nada en distinguir la esbelta figura que había bajo la sombra de los árboles, a unos 200 pies de donde él se encontraba. Bajó la colina con paso lento, atravesó el prado y llegó bajo las sombras danzarinas del bosque. Allí había un chico algo mayor. Tenía la cara delgada y la llevaba sucia, aunque la nariz chata suavizaba ligeramente la dureza de sus facciones. Iba descalzo y despeinado, y cuando Bast se le acercó, trasladó el peso del cuerpo de un pie al otro con la nerviosa energía de un perro callejero que eriza el lomo en señal de desafío y, al mismo tiempo, se prepara para huir. Hola, Raik. La voz de Bast estaba desprovista del tono amistoso y desenfadado que había empleado siempre con los otros niños. ¿Cómo está el camino de Timne? Muy lejos de aquí, respondió el chico, cortante y sin mirar a Bast a los ojos. Vivimos en el culo del mundo. Veo que tienes mi libro, dijo Bast. El chico se lo tendió y al hacerlo, el puño de la camisa se deslizó hacia arriba y dejó al descubierto un brazo flaco y sucio. No quería robártelo, masculló deprisa, pero necesitaba hablar contigo. Bast miró el libro y puso mala cara. Pero aunque en muchos aspectos fuese un tonto, no era de los que se amargan por una nimiedad.
Cuando tomó el libro y arrugó el ceño al sopesarlo, pareció que el sol se ocultaba un instante tras una nube. No he incumplido las normas, se apresuró a decir Raik, que seguía con la vista clavada en el suelo. Ni siquiera entré en el claro, pero necesito ayuda. Y pagaré. Bast quería rechazarlo, pero dijo, me mentiste, Raik. ¿Y no pagué por ello? Preguntó el chico. La rabia se colaba en su adusta voz. ¿No pagué 10 veces por ello? ¿No es mi vida lo bastante desgraciada para que le echen encima más desgracias? Tú y yo sabemos que eres demasiado mayor, dijo Bast con gravedad. ¡No es verdad! El niño dio un pisotón. Luego apretó la mandíbula e inspiró hondo. Era obvio que se esforzaba para no perder los estribos. Tam es un año mayor que yo y a él lo dejas ir al árbol. Lo que pasa es que soy más alto que él. Yo no tengo la culpa de que incumplieras las normas, chico, dijo Bast, y si bien la expresión de su cara no cambió, había una veta de amenaza entretejida en su voz. Raik alzó bruscamente la cabeza. Echaba chispas por los ojos. No me llames chico, gruñó, sin poder contener la rabia. Y yo no tengo la culpa de que tus normas sean una mierda. La voz de Raik estaba cargada de desprecio. No sé ni por qué te hago caso. Furioso, Raik apuntó con un dedo a Bast y se puso a gritarle con rabia, enseñando los dientes. Todos saben que vales menos que un calderero. Raik tenía los ojos muy abiertos, casi salidos de las órbitas, como un perro rabioso. Estaba tan colérico que apenas veía y continuó. Eres un desgraciado y un inútil, y te mereces más leña de la que recibes. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por la respiración entrecortada del chico. Raik volvió a clavar la vista en el suelo, con los brazos pegados a los costados y los puños apretados. Estaba temblando. Bast entrecerró ligeramente los ojos. Solo... Al chico se le quebró la voz y tragó saliva. Lo intentó de nuevo. Solo uno. Tenía la voz áspera, como si se lo hubiese dañado al gritar. Solo un favor. Solo esta vez. Pagaré lo que me pidas. Pagaré el triple. Raik abrió las manos, haciendo un gran esfuerzo. Todavía temblaba, pero toda la ira había desaparecido. Solo, por favor. Sin levantar la vista del suelo, dio un vacilante paso adelante. Alargó la mano y la dejó allí colgando. Entonces, asió tímidamente la manga de la camisa de Bast y tiró de ella una vez antes de volver a bajar la mano. Su voz era débil como un junco partido. Por favor, Bast. Al oír que Raik pronunciaba su nombre, Bast sintió un sudor frío. Se sintió débil como el papel mojado, como si tuviese los pulmones llenos de agua, como si sus huesos fuesen de frío hierro, como si el sol se hubiese quedado negro en el cielo. Entonces todo volvió a ser como antes. Bast apoyó una mano en un árbol cercano. Notaba las ásperas escamas de la corteza de pino contra la yema de los dedos. Inspiró hondo para respirar y se dio cuenta de que ya estaba respirando. Se apartó un poco del chico, lo justo para colocarse fuera de su alcance, y le sorprendió que sus piernas pudiesen soportar su peso. Raik levantó la cabeza. Tenía los ojos anegados de lágrimas. Su rostro estaba crispado en una mueca de ira y temor. El chico era demasiado joven para contener el llanto, pero lo suficientemente mayor para odiarse a sí mismo por no poder hacerlo. Yo solo no puedo arreglar esto. Bast inspiró hondo y expulsó el aire. Raik, necesito que te deshagas de mi padre, dijo el chico con la voz quebrada. A mí no se me ocurre cómo hacerlo. Podría romperle el cráneo mientras duerme, pero mi madre me descubrirá. Él bebe mucho y le pega, y ella no para de llorar, y entonces es peor. Fast permaneció muy quieto, perfectamente inmóvil, como si fuese a quedarse petrificado. Pero Raik volvía a mirar el suelo y un chorro de palabras salía por su boca. Podría sorprenderlo cuando está borracho por ahí, pero es demasiado corpulento. Después no podría moverlo y encontrarían el cadáver. El Asi vendría a buscarme.
Entonces no podría volver a mirar a mi madre a la cara, porque si ella se enterase, no me imagino el daño que podría hacerle saber que soy la clase de persona capaz de matar a su propio padre. Entonces levantó la cabeza. La ira se reflejaba en sus ojos enrojecidos por el llanto. Cuando volvió a hablar, su voz sonó monótona y fría. Pero lo haría, lo mataría. Solo necesito tu ayuda. Hubo un momento de silencio entre los dos. No duró más que un suspiro. De acuerdo, contestó Bast.